Listo, chicos, continuando con el tema de la afrocolombianidad, nos habíamos quedado en el tema correspondiente a lo que era eh, los valores, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de lo que es el Día de la Afrocolombianidad. Nos habla de que el 21 de mayo en Colombia se celebró como el Día Nacional de la Afrocolombianidad, que fue declarado por el Congreso de la República, ¿cierto? Para rendir un homenaje a ese grupo étnico afrodescendiente, ¿cierto? A esa población, ya que ellos hicieron aportes que aportan, valga la redundancia, al patrimonio cultural colombiano, y es la fecha exacta donde precisamente se abolió la esclavitud. Quiere decir que en el año 1851, un 21 de mayo, se dio pare al tema de la esclavitud. Eso es un dilema, por decirlo así. Hablamos más de que el afrocolombiano ya es declarado ante la Constitución libre, no puede ser esclavo de nadie ni de tener ningún amo para que no tenga libertad, sino que ya puede ser libre y puede en este caso tener los mismos derechos que cualquier colombiano común. ¿Listo? Continuamos con José Hilario López, un personaje que fue el presidente de Colombia y que obviamente fue el presidente de la época donde decretó esa abolición permanente de la esclavitud en Colombia. Allí, al decretar eso, establece que no hay más esclavitud en Colombia. Desafortunadamente podemos ver que todavía hay esclavitud cuando se le obliga a un afrocolombiano a trabajar de manera inadecuada, no respetando su cultura, su raíz, su etnia, si me hago entender. Pero ese tema fue un poco más cerrado y de igual manera tiene que hacerse respetar, tiene que dársele valor en Colombia, como precisamente este presidente lo hizo en esa época. Continuamos allí, nos muestran algunos panfletos o libros que hacen parte de esa cultura y de cómo es importante la educación afrocolombiana, cómo mostrar en este caso a la educación o en las mallas curriculares el tema de la afrocolombianidad. Por eso ustedes deben tener conocimiento de ese estudio afrocolombiano, de cómo conocer nuestra cultura, nuestra etnia afrodescendiente en Colombia y cómo se establece. Chocó es uno de las regiones más fuertes, en este caso discúlpeme, el departamento más fuerte, la región del Pacífico, donde hay bastante afrodescendiente, lo mismo que la Guajira. Allí podemos ver que la Guajira tiene bastante afrodescendiente y fue por el tema, les recuerdo, de los cimarrones. Entonces allí nos muestran cómo de una u otra manera al ser esclavos huían y resultaron llegando a esa parte de la Guajira. Vemos la historia que en ese caso al nombrar ese afrocolombiano se le da para denominar a esos colombianos que son descendientes, como lo hemos hablado inicialmente, descendientes traídos de África en la época colonial. Recordemos que en el descubrimiento de América, Cristóbal Colón, al venir en el barco de la Niña, la Pinta y la Santa María, lo primero que hace la reina de España es decir, llévense a los esclavos negros presos y a los presos españoles para que vayan a descubrir esa nueva tierra, ese nuevo mundo al que quería llegar Colón, que inicialmente era Asia, pero que obviamente se da cuenta que es un nuevo mundo. Y pues obviamente al colonizar llegan a expandirse y obviamente llegar también a Colombia. Entonces obtienen la libertad en 1851, se hace la abolición de la esclavitud en Colombia y empieza a dársele una denominación como grupo humano, negros, entonces morenos, niches y otras denominaciones populares que de una u otra manera actualmente a veces es incómoda también para ellos. Entonces muchos de los afrocolombianos no les incomoda que les llamen negros, niches o afrodescendientes, pero es la forma despectiva o la forma en cómo yo me dirijo a esa persona y cómo lo puedo también respetar, ¿cierto? En este caso, San Andrés y Providencia es uno de los lugares donde también allí se ve mucho el tema del palenque, lugares cerrados donde solo hay afrodescendientes y que tiene bastante, en este caso, historiosidad. Hay uno de los personajes que es Gabriel García Márquez, que habla precisamente en este caso con el célebre nombre de Macondo, en donde escribe allí un libro y muestra cómo es esa historia del origen africano en este caso. Y también hablamos de la UNESCO, que hace reconocer como patrimonio cultural el tema de el